pones a Jesús como un proveedor, como un amigo, solo como un restaurador, deja de ser un salvador. El problema es que necesitamos decirle a las personas que requieren salvación. Eso es lo que requiere el mundo, ser salvados. La ignorancia que nosotros tenemos a veces de quién es Dios y por qué murió Jesucristo nos lleva a mostrar un Dios benevolente, un Dios apapachador, un Dios que no hace daño a nadie, pero la verdad es que las personas siguen muriendo sin Cristo. Más de 13 millones de niños, yo imagino que deben estar en los 14 o 15 en orfandad. La orfandad es ausencia de paternidad, no es la falta de papá y mamá, es la ausencia de paternidad. No decimos ausencia de maternidad por una sencilla razón. Es el padre quien trae la identidad. Es el padre quien establece identidad en la familia, en el hogar. Cuán importante es la salvación de las personas, de los niños, de los hogares. Cuán importante es la restauración de la paternidad. Por eso, en la orfandad de este mundo, nosotros hablamos de Dios como Padre. Por eso la oración de Jesús fue: Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que Jesús enseñó a sus discípulos fue a restaurar la paternidad que habían perdido. Dios como Padre restaura la paternidad, entonces da identidad. La identidad nos da futuro, porque al saber quién soy, sé lo que tengo que hacer. Al saber quién soy, sé lo que tengo que hacer. Entonces, Jesús enseñó la oración y en sus primeras palabras Él habló sobre la paternidad. Dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. La paternidad trae identidad, trae dirección, trae futuro. Entonces, necesitamos hablar de Jesús como Salvador de nuestra vida. La restauración viene después de la salvación. Si no hay salvación, no hay restauración. Recuerda la enseñanza de Jesús: no se puede poner un paño nuevo en un vestido viejo, ni vino nuevo en odres viejos. No se puede. No puedes restaurar algo si primero no fue cambiado, no fue salvada la persona. Pero nos gusta restaurar odres viejos, nos gusta restaurar telas viejas. Pero esa no fue la enseñanza de Jesús. Tiene que ser nuevo para que lo uno y lo otro se conserve. Entonces terminamos dando vino nuevo en odres viejos, en depósitos viejos, y se echan a perder, se rompen. Y las personas, y culpamos a las mismas personas, pero no puedes culparlas porque siguen siendo odres viejos. No se cambió la naturaleza. Solo Jesús como Salvador puede cambiar nuestra naturaleza. Hablamos siempre que el Evangelio demanda arrepentimiento. El Evangelio demanda arrepentimiento. Un evangelio sin arrepentimiento no es el Evangelio de Jesús. Porque Él empezó en Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un evangelio donde no se predica arrepentimiento no fue el evangelio dado por Jesús. Porque el evangelio que Jesús trajo hablaba de arrepentimiento. Siempre. Y hay muchos pasajes que hemos visto. Y los dos aspectos fundamentales del arrepentimiento que conversamos, el primero de ellos fue dolor y pesar por ofender a Dios. David decía: contra ti solo he pecado. En Salmo 51:4, contra ti solo he pecado. Eso es arrepentimiento delante de Dios. Es que ese es el arrepentimiento que trae cambio, porque se cambia tu naturaleza. Un arrepentimiento basado solo en remordimientos, en vergüenza, en tristeza, no trae cambios permanentes, solo son cambios temporales. Me siento mal por lo que hice. Sí, pero vas a tener que pelear y trabajar para no volverlo a hacer, porque no hay un cambio real en tu vida. Tienes la misma naturaleza, y al tener la misma naturaleza volverás a los mismos actos.
Y el segundo aspecto importante del arrepentimiento es un deseo profundo de enmendar nuestras acciones. Claro, si te das cuenta, se restauran los dos mandamientos de Jesús. ¿Recuerdas? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el arrepentimiento restaura tu relación con Dios y restaura tu relación con el prójimo. Vimos la historia de Zaqueo, donde él restituye y dice: la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si en algo he defraudado lo voy a restituir cuadruplicado. Voy a restituir. Restituir es devolver lo que he robado, lo que he quitado a través de mis palabras, a través de mis acciones, a través de mi desprecio. ¿Sabes tú que la palabra despreciar en su sentido más literal significa quitarle el valor a alguien? Eso es desprecio, quitarle el valor a alguien. Entonces, cuando tú desprecias a una persona, tú le estás quitando el valor a esa persona, sea quien sea. Sea quien sea, y al quitarle el valor estás robando lo mucho o lo poco que valía. El desprecio no es parte de nuestra vida hacia nuestro prójimo. Por eso es que la Biblia dice, al que te maldiga, ¿qué dice? Bendice. Estás dándole algo que no tiene. Si las palabras de maldición salen de una persona es porque no hay bendición. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a darte bendición. Jesús nos enseñó a dar lo que no tiene la gente. Eso se llama restituir. Voy a devolverte lo que has perdido. En el Antiguo Testamento, creo que no recuerdo mal, Isaías dice: lo que el saltón, la langosta devoró, Habacuc, ¿verdad? Yo voy a devolvértelo. Todo lo que perdiste, yo voy a devolverte. Eso es restitución. Dios siempre restituye. Entonces, el segundo aspecto del arrepentimiento es un deseo profundo de enmendar nuestras acciones, no con la casa, no con las plantas, no con el perrito, no con el perico, sino restituir nuestras acciones con el prójimo. ¿Quién es tu prójimo? A veces pensamos que el prójimo es el que está más cercano a nosotros. No, el prójimo es todo ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esa persona es tu prójimo. Entonces, cuando hay un arrepentimiento real en tu vida, número uno, restauras tu relación con Dios. Número dos, tienes un deseo profundo de enmendar tus acciones con las personas. Restituyes. Al que despreciaste, ahora le devuelves el valor. La Biblia dice que Dios llama a las cosas, ¿no? Y sucede. La Biblia enseña de que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese es el poder de Dios. Un Dios que restaura, un Dios que da, no un Dios que quita, no un Dios que te roba. Por eso es que la condenación roba, pues. Porque es un adjetivo calificativo sobre tu vida, de que esto eres tú. Pero Jesús siempre restauró. Los adjetivos calificativos los puedes tener tú para tu propia vida, por eso se llama arrepentimiento. Yo soy así, pero me arrepiento. Ahora, vamos a hablar 4 evidencias del arrepentimiento. Vamos a ver estas 4 evidencias. Evidencia significa yo puedo verlo, todos pueden verlo. 4 evidencias muy palpables y muy claras del arrepentimiento. A mí me sirve, yo necesito saber esto, quiero saber que realmente alguien está en este espacio del arrepentimiento. El primero de ellos, abandonar la conducta de pecado. Abandono de la conducta de pecado. Esa es una evidencia clara del arrepentimiento. La conducta es una elección, es un estado en el que tú estás caminando, es tu estilo de vida y por ende ha sido tu elección y tú caminas en esa conducta. Es una forma de vida aceptada por tu propia vida. Una conducta no es una equivocación.
es un estilo de vida que tú aceptaste. Esa es una conducta. Recuerda, una conducta no es una equivocación. Tú podrías decirle a una persona, tu conducta está equivocada y está errada, y eso es válido, pero esa es tu percepción hacia la otra persona. Pero una persona que tiene una conducta significa que aceptó esa conducta, fue su elección. Por eso es su estilo de vida. No es una equivocación, es una elección. Y tú muchas veces, tratando de ser salvadores, tratamos de corregir las conductas de otras personas, ¿cierto? ¿Cuántos hemos intentado corregir las conductas de otros? Todos. Pero te diste cuenta que al tratar de corregir la conducta de una persona, estás lastimando a esa persona. ¿Por qué? Porque fue su elección. Una conducta no es sino una equivocación, es una elección. Entonces tú le estás diciendo, elegiste mal, te has equivocado, eres de lo peor, mira las consecuencias, mira lo que te va a pasar. Sí, en tu buena intención estás tratando de cambiar una conducta, pero una conducta no es una equivocación, es una elección. Te llevó a un estilo de vida. Y lastimamos a las personas, y las personas no te agradecen. Dime tú que has tratado de corregir la conducta de alguien y te han dicho, ay, gracias por cambiar mi conducta. ¿Te han dado las gracias? No. En algunos casos se han enfrentado contra ti. ¿Por qué se han enfrentado? Porque los estás agrediendo. ¿Por qué los agredes? Porque estás en contra del estilo de vida que ellos han aceptado y escogido. Ah, qué complicado, ¿no? Qué complicado. Trabajamos nosotros en nuestros hijos. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Quiere decir que la conducta en donde se moldea, la conducta en donde se trabaja, cuando son niños. Porque ellos están siendo formados. Claro, la enseñanza de hoy en día es, deja que tus niños sean lo que quieran ser. Déjalos en libertad, que ellos caminen, que ellos se muevan. Perdón, pero si es el momento en donde tú necesitas formar sus vidas, establecer límites, decirles, esta es la dirección que yo como papá deseo para ti. Es mi herencia, es el futuro que quiero darte. Claro, pero esa etapa es la etapa del ser niño. Cuando uno es adulto, cuando uno es mayor, cuando ya no tiene una conciencia, cuando ya no está bajo quizás la tutela de los padres, o ya maduró, ya ha fortalecido su estilo de vida, ya es una agresión. Y esto suena contraproducente porque nosotros como cristianos buscamos cambiar la conducta de las personas. Y no se puede. No intentes cambiar la conducta de las personas, porque es una elección que ellos han hecho. ¿Basados en qué? Eso le hemos enseñado. ¿Cómo eliges? ¿Basado en qué? En un deseo. Tus elecciones siempre están basadas en tus deseos. Cuando tú desde pequeño enseñas a tus hijos a desear algo, cuando ellos sean grandes, será su elección. Cuando ellos puedan elegir, será su elección. No te sorprendas. Ay, ¿por qué mi hijo eligió esto? Bueno, porque provocaste el deseo en él. Este fue un deseo que tú fuiste sembrando, que en tu hogar, en tu familia, se fue sembrando, y al final lo que tú siembras termina germinando y se vuelve una cosecha. Terminó en convertirse en un deseo en este niño. Entonces, elegimos no por una razón, elegimos por algo más simple que una razón, el deseo. De verdad, y no hay ciencia en esto, hasta es tonto, ¿verdad? Tú no eliges por un razonamiento, eliges por un deseo. Elegimos por deseo, no hay ciencia, no hay intelecto, no hay una capacidad. O sea, no tienes que estudiar para tener un deseo, solo lo deseas. Y a veces, ¿por qué deseamos las cosas? ¿Por qué las deseamos? Porque es gratificante. Porque es gratificante. Si yo te digo en este momento, a ver, ¿deseas una papa a la huancaína o quieres una sopa de beterraga con leche? ¿Qué elegirías? A ver, nos presentas aquí.
El primero es una papa a la huancaína y el segundo plato es sopa de beterraga con leche. ¿Cuál desearías tú? ¿Cuál? La huancaína, ¿verdad? ¿Tú no? No, tú, la beterraga, de hecho. ¿No? ¿No? ¿No quieres? A mí me dieron beterraga con leche. No lo recomiendo, pero es un buen castigo a los padres cuando quieren disciplinar a sus hijos. Los castigan con mucha vitamina y proteína, pero es horroroso. ¿Te diste cuenta que nuestra elección, el deseo viene por una gratificación? No es razón. No importa si tiene proteínas, vitaminas, minerales, no me interesa. Sabe rico, me hace sentir bien. ¿Por qué voy a un lugar? Porque me siento bien. Ahí no hay ciencia, solo es gratificación. Él no va a ir por un razonamiento. Por eso la madurez, siempre enseñamos esto, es maximizar aciertos y minimizar errores. La madurez no viene con los años, sino con la aceptación de responsabilidades. Desde pequeño les empiezas a dar responsabilidades, ellos empiezan a ver las consecuencias y eso trae cierta madurez en su vida para que puedan elegir. Porque no todo en la vida es gratificante, pues. No todo en la vida es gratificante. Cuando tú enseñas a tu hijo que toda la vida es gratificante, imagínate, ¿qué tipo de vida buscará? Entonces, ¿cómo llegamos aquí? No sé, pero estábamos en otro punto. Estábamos hablando de la primera evidencia del arrepentimiento, es abandonar la conducta de pecado. Y le estábamos mencionando que tratar de cambiar una conducta lastima a la persona porque es su estilo de vida, es la elección que tomó, es su costumbre, porque fue gratificante y mantienen ese tipo de vida. Entonces, pero el arrepentimiento es cambio de conducta, así es, pero no nace de ti hacia Él, nace de la persona hacia Dios. No es una cuestión ajena al ser humano, es una cuestión interna. El cambio de conducta no nace en el exterior, nace en el interior de la persona. Y claro, y uno podría decir, el cambio de conducta tiene que ver con muchos factores, y uno podría decir que el cambio de conducta tiene que ver con el factor de la gratificación. Gracias a Dios que no es así. La Biblia dice que el Espíritu Santo traerá convicción. ¿De qué? Pecado, justicia y juicio. Eso es algo que tú no puedes hacer. Lo intentas, pero lastimas. Porque es desde afuera hacia adentro. Es tu golpe de la conducta y la persona se siente vulnerable, se siente lastimada porque estás vulnerando su elección, estás golpeando su deseo, su estilo de vida. Y va a pasar dos cosas: o se inhibe, se esconde, o lo fortalece. Y al final es contraproducente. Es contraproducente. Por eso es que necesitamos la intervención del Espíritu Santo. No se puede hacer de una manera natural el cambio de una conducta. Lo puedo hacer cuando una persona es un niño inocente, porque es el espacio donde yo puedo trabajar. Pero cuando este niño ya perdió la inocencia, ya no tiene inocencia en su vida, ha crecido y ha desarrollado sus fortalezas, sus patrones de conducta, qué complicado, estoy lastimando. Tiene que haber algo más poderoso que mi simple palabra o mi simple amenaza para que él tenga un cambio de conducta. Al nivel, en la madurez que tienen mis hijos y en la edad, al final, lo único que yo puedo hacer es amenazarlos. O te portas bien o pasa esto. Pero una amenaza no cambia la conducta. Solo la frena. Es un estorbo. ¿Cuánto tiempo puedo estorbarlo? ¿Toda la vida? No puedo toda la vida. ¿Cuánto tiempo puedo estorbar a mis hijos? ¿Se acuerdan de este hombre? Creo que fue un profeta que tenía sus 2 hijos y no los estorbaba. Elí, el profeta Elí, tenía 2 hijos, pero eran grandes. Les dio una mala instrucción. Y estos 2 hijos, que eran, y valga la redundancia, hijos del profeta, hacían cosas terribles. Y la comunidad lo sabía, todo el pueblo lo sabía. El papá no hacía nada, nunca los estorbó, no los estorbó. Al final podemos estorbar la actitud de nuestros hijos, pero es eso, estorbo. Pero el cambio de conducta viene desde adentro hacia afuera. Se requiere la intervención
del Espíritu Santo. En la primera evidencia del arrepentimiento es abandonar la conducta del pecado. Se abandona lo que lastima tu relación con Dios, lo que te aparta de una relación con Dios y lo que lastima a tu prójimo. Es el primer cambio de conducta que nosotros, la primera evidencia del arrepentimiento, abandonar la conducta de pecado. Es abandonar. Acá hubo una intervención del poder de Dios, una intervención del Espíritu Santo. He expuesto a mi familia, a mis hijos, al poder de Dios. He orado por ellos. He sembrado deseos en su vida para que esto pueda germinar. La palabra son semillas que se siembran en la vida de las personas para que germinen. Siempre dará fruto. Esa es la palabra de Dios. Miren lo que dice en 1 Timoteo 1:12. Y esto lo hablaba el apóstol Pablo. Estamos hablando de la evidencia del arrepentimiento. Primero es abandonar la conducta del pecado. 1 Timoteo 1, del 12 al 13 dice, esto decía el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Estoy leyendo la versión NTV. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, noten, blasfemo contra Dios y perseguidor e injuriador hacia las personas. Pablo cumplía las dos características del que no se había arrepentido. Su actitud era blasfema contra Dios, se apartaba de Dios y lastimaba a su prójimo. Perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Dos cosas maravillosas: la ignorancia porque nadie le predicó de Cristo, y en incredulidad porque él no creía en el poder de Dios. Por eso necesitamos predicar. Tú no puedes hacer discípulos si primero no predicas. Nuestro afán es hacer discípulos, tener feligreses, tener prosélitos. Pero primero tienes que predicar para que luego estas personas puedan ser discipuladas. No puedes empezar discipulando, estás haciendo lo que Jesús dijo que no hagas. No puedes poner vino nuevo en odres viejos. No puedes poner remiendo nuevo en tela vieja porque se va a romper. Entonces el primer aspecto de la evangelización es la predicación. Predicas, hablas de Jesús, das una declaración de Jesús como Salvador, llevas a la persona a ser confrontada con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo haga la obra. Tú háblales de Jesús, necesitan salvación, necesitan ser salvos, no solo restaurados. Vamos por un mal camino cuando empezamos a predicar sobre restauración. Presenta primero a Jesús como un Salvador, Salvador de sus vidas, alguien que pueda hacer una obra poderosa en su vida y en consecuencia en su familia, en su hogar, en sus generaciones. Noten ustedes lo primero que hizo Pablo, y evidentemente lo hizo en ignorancia y en incredulidad, y luego se apartó, fue transformado, se encontró con Jesús, y ese encuentro fue suficiente. Dentro de la primera evidencia del arrepentimiento, quiero mostrarte dos acciones al cambiar la dirección. Dentro de este primer punto, vamos a quedarnos ahora con este primero para no correr. Estamos hablando de la primera evidencia del arrepentimiento, es abandonar la conducta del pecado. Algo tiene que nacer en tu corazón. Tienes que ser motivado, inspirado por alguien más para que tú dejes de desear lo que deseabas y cambies un deseo. Eso es lo que siempre hablamos. Dios no puede cambiar el deseo de tu corazón. Ese es el trabajo individual de cada persona. ¿Qué significa? Ya no lo deseo. Ya no deseo esto. Y no tiene que ver con la gratificación, tiene que ver con una selección, con una elección, usemos esa palabra, porque se arrepintió. En 2 de Crónicas 7:14, la NTV dice: pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta
Remarquen esa palabra. Y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Hasta Dios mismo se los muestra. Yo sabré que tú te has arrepentido cuando te apartaste de tu conducta, te apartaste, te alejaste, lo alejaste de ti. Esta palabra traducida originalmente es cambiaste de dirección, es regresar. Cuando Dios dice y se aparta de su conducta perversa, quiere decir que cambia de dirección. Entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Qué importante, ¿verdad? Estamos hablando del primer punto, que es abandonar la conducta de pecado. Ahora quiero que veas las dos acciones. La primera de ellas, tiene que haber una confesión. Hay dos acciones al cambiar de dirección. Yo me he arrepentido, hay dos acciones muy importantes cuando cambio de dirección. La primera de ellas, tiene que haber confesión. Oh, esto es importante. Tiene que haber confesión. Y la confesión no tiene nada que ver con la oración que tú hagas repetir a una persona. Tú puedes ayudarlos. Ayudas a las personas, repite esto y ellos repiten. Pero cuando hablamos de confesión, quiere decir que es una cuestión muy personal. Yo confieso algo que ya no haré, que me apartó de Dios y lastimó a mi prójimo. La confesión tiene que ver con una decisión personal y un reconocimiento de que lo que estabas haciendo te apartaba de Dios y lastimaba a tu prójimo. Quiero que sepan algo, cada cosa que te aparta de Dios siempre va a lastimar a tu prójimo. Todo aquello que te aparte de Dios siempre va a lastimar a tu prójimo. No hay manera alguna que tú vivas lejos de Dios y no lastimes a tu prójimo. Toda persona apartada de Dios siempre terminará lastimando a su prójimo. El primer mandamiento es ama al Señor tu Dios. El segundo, Jesús dijo, es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero tú no vas por el segundo mandamiento si el primero no se ha completado. Vas por el primero. Tiene que haber una confesión. Confesión tiene que ver con el reconocimiento. Como cuando llevas a un prisionero y el fiscal le dice, confiesa lo que has hecho. Tienes que confesar. Y da una declaración real y auténtica de lo que él hizo. Tiene que haber una confesión. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y escuchen, y no tiene nada que ver con lo que yo te diga que has pecado. Mi percepción puede ser, mira, has pecado porque has robado. Esta es mi percepción. Pero la confesión tiene que ver con lo que tú reconoces en tu vida. ¿Qué reconoces en tu vida para arrepentirte? Lo mío es muy personal. Es percepción que yo tengo de lo que considero que te está apartando de Dios y que lastima a tu prójimo. Pero ¿quién puede ver tu corazón? Solamente Dios. ¿Y qué tal si me estoy equivocando? Por eso es que muchas veces llevamos a las personas a arrepentirse de acciones que para ellos no es pecado. Ese no es el punto. Y los llevamos y le decimos, arrepiéntete de eso. Sí, pero eso no fue el pecado. Tiene que haber algo más importante en esto. Tiene que haber algo más importante. Cuando David pecó, Dios envió al profeta Natán. Y dentro de todos los pecados que había cometido David, el profeta Natán le mostró algo. Que él había sido un ladrón. Él había sido un ladrón. A ver, el rey de Israel, David, un hombre que tenía todo, absolutamente todo. Tenía mujeres, tenía dinero, tenía un ejército. ¿Era un ladrón? ¿Te has dado cuenta que mi percepción jamás hubiera ido por ahí? O sea, yo nunca hubiera dicho a David, arrepiéntete porque eres un ladrón. Nunca, porque es un millonario. Tiene toda la plata del mundo, tiene los ejércitos, tiene un reino, es el rey. Nunca hubiera ido por ahí, pero Dios sí fue por allí. Dios le dijo,
tú has robado. Y puso un ejemplo, un simbolismo de la ovejita que había sido quitada de un pobre hombre. Tú has sido un ladrón. Y David se arrepintió. Se dieron cuenta que a veces podemos equivocarnos y llevamos a las personas a arrepentirse de situaciones que ellos no han cometido o por percepciones que son irreales y que no van a provocar en ellos arrepentimiento. Dios conoce la fuente real de nuestros pecados. Dios conoce la fuente real de nuestros pecados. No los frutos. Terminamos viendo los frutos y decimos a las personas, quiten el fruto para ver tu verdadero arrepentimiento. Pero no es el fruto, es la raíz. ¿Dónde se inició esto? ¿Cuál fue la fuente? Y Dios conoce la fuente. Y evidentemente, no solo Dios lo conoce, sino Dios se lo revela a las personas, a algunos hombres de Dios, a algunas mujeres de Dios, para que salven a otros, para que sanen a otros. Sí, ese caso es bíblico y sucede el día de hoy también. Dios revela, Dios muestra situaciones y desnuda el corazón de algunas personas para llevarlos al arrepentimiento. La segunda acción dentro de abandonar la conducta de pecado es, se debe de aborrecer el pecado. Tú no te alejas de algo que no aborreces. No. Tú no te alejas de algo que no aborreces. No. Vas a decir, ya lo dejé, pero siempre vuelves a lo mismo. Regresas, porque no lo aborreces. La palabra aborrecer tiene que ver con tener aversión, ser enemigo, menospreciar, odiar. Eso es aborrecer, tener aversión, volverse tu enemigo, menospreciarlo, odiarlo. Eso tiene que ver con aborrecer. Salmo 119, 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido. He tenido aversión, me he vuelto enemigo, he menospreciado, he odiado todo camino de mentira. Se han vuelto mis enemigos. Lo odio, no quiero esto, aborrezco, lo menosprecio. Entonces se debe de aborrecer el pecado. Cuando hay arrepentimiento real, esta persona aborrece el pecado, aborrece lo que le apartaba de Dios y lo que lastimaba a su prójimo. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Entonces realmente la persona se ha arrepentido. Cuando no aborreces el pecado, sigue siendo tu compañero, sigue estando vinculado a ti. Todo aquello que te aparta de Dios y todo aquello que ofende a tu prójimo. Puede ser que alguien te diga, oye, pero esto te aleja de Dios. Sí, pero no lo aborreces, lo sigues haciendo. Tu conducta es la misma. Eso no muestra arrepentimiento. Eso significa, mantengo aún mi conducta porque es gratificante para mí, porque el mundo me debe y yo necesito pagarme en la gratificación. ¿Te has dado cuenta que hay muchas personas que piensan que el mundo les debe? Y como el mundo les debe, ellos se creen con el derecho de tomar lo que les hace un bien, de tomar lo que les da felicidad, entre comillas, de buscar aquello que es bueno para ellos, porque el mundo les debe, Dios les debe. Entonces ellos disponen y toman todo lo que viene a sus manos con tal de sentirse felices. Y ahí tienes la famosa frase, busca tu felicidad. Como el mundo me debe, porque mi casa me debe, mi familia me debe, Dios me debe, voy a buscar todo lo que me hace feliz. Y si no me hace feliz, lo voy a dejar. No, el mundo no te debe nada. Absolutamente. Jesús pagó toda deuda en la cruz del Calvario para que tú puedas tomar y adquirir todas las promesas que Él dejó. Quiero terminar con esto. Para muchas personas que dicen, pastor, yo me he arrepentido
pero hay una conducta que me oprime y me esclaviza. Muchas veces hay conductas que te oprimen y te esclavizan, y conductas vergonzosas, probablemente que nadie sabe, pero solo tú sabes, y Dios. Lo haces en lo privado, pensamientos, ideas, situaciones en tu cuerpo. A veces hay conductas que te oprimen y te esclavizan. Te voy a dar cuatro consejos. Te voy a dar 4 puntos que te van a servir para salir de esa conducta que te oprime y que te esclaviza. Y es muy importante que lo hagas. La primera, arrepiéntete y pide perdón a Dios. Es lo primero que tienes que hacer. Puede ser que la conducta haya generado ataduras en tu vida, pero lo primero que tienes que hacer es arrepentirte y pedir perdón a Dios. El segundo punto, el segundo paso que tienes que dar es: apártate de la conducta y el lugar en donde se alimenta. Apártate de la conducta y el lugar en donde se alimenta. No des más alimento a esa conducta. Sí, pero me gusta. Bueno, entonces no deseas arrepentirte. Esto no es para ti. Pero si tú dices, esto me oprime, me esclaviza y yo quiero dejarlo. Número 1, arrepiéntete y pide perdón a Dios. Número 2, apártate de la conducta y el lugar en donde se alimenta. Número 3, busca a alguien maduro en la fe y confiésalo. Tienes que avergonzar la situación, no avergonzarte tú. Avergüenza la situación, avergüenza a Satanás. Busca a alguien maduro en la fe y díselo. Tu pastor, la esposa del pastor, un líder, alguien que esté maduro en la fe. Si buscas a alguien sin raíces, lo más seguro es que no te sirva de nada. Cuando hablo de maduro en la fe, significa alguien que tiene raíces profundas. Una persona que tiene raíces profundas puede crecer. Si no tiene raíces, nunca crece. Y el cuarto punto, consagra tu vida a Dios. Consagrarse es apartarse para Dios. Mi mente, mis labios, mis manos, todo mi ser voy a apartarlo para Dios. ¿Por qué? Porque esta conducta de opresión y de esclavitud va a atacarme y va a buscar regresar una y otra vez a mi vida. Por eso necesitas consagrarte a Dios, para tener la fortaleza de Dios, para estar fuerte, para poder vencer, para salir triunfante de esa situación. Vamos a dar gracias a Dios. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Allí en tu lugar, dile al Espíritu Santo: Señor, escudriña mi vida. Díselo ahí en tu lugar. Escudriñame y hazme conocer quién soy yo delante de ti. No quiero ocultarme. No quiero ocultar mi vida delante de ti. Escudriñame y hazme conocer quién soy yo. Mi deseo es agradarte. Mi deseo es servirte. Quiero ser libre en el nombre de Jesús. Tú eres mi libertador. Y ahí en tu lugar, si sabes aquellas cosas que te esclavizan, que te oprimen, díselo a Dios. Díselo allí: Señor, yo quiero ser libre de esta situación. Me arrepiento lo que estuve haciendo. Lo confieso delante de ti. Perdóname y libérame de esto. En el nombre de Jesús.